Tipología textual. La tipología textual es la forma de clasificar los distintos textos con base a características comunes. Para iniciar el estudio de las tipologías textuales, veremos los géneros discursivos, que son una serie de enunciados de lenguaje que se agrupan porque tienen características similares en cuanto a su contenido, su estilo verbal y su composición, según Bakhtin. Entonces, teniendo en cuenta esta definición de género discursivo, podemos clasificar los géneros discursivos en género didáctico. Estos géneros imparten conocimiento sobre un tema determinado y tienen la finalidad de enseñar un tema determinado. Sus características son: exponen e informan sobre un tema determinado, son objetivos y veraces, parten de fuentes confiables y adecuadas, están relacionadas con un contenido de estudio, sus fuentes de apoyo son diversas, está redactado acorde al nivel académico de los usuarios, a su especialidad y al entorno institucional en el cual será utilizado. Otro de los géneros discursivos es el género periodístico. Este género trata temas, hechos o acontecimientos de la actualidad y de interés general. Su finalidad es poner al día a sus eventuales lectores respecto a lo que acontece, además de brindar información para que el receptor se formule una opinión sobre algo. Otra de sus finalidades es conmover al receptor ante alguna realidad poco conocida, alertar sobre eventos de riesgos y otros propósitos de interés público semejantes. Se caracterizan por su temática, que es heterogénea, y se tratan diversos asuntos y cuestiones. El emisor y el receptor son colectivos. Detrás de una noticia hay un equipo que la elabora y dicha noticia va dirigida a un grupo general de personas. Las funciones de lenguaje que se utilizan en los géneros periodísticos son la representativa, porque pretende informar, aunque la objetividad y neutralidad absoluta no existen. También utilizan la función apelativa, porque desea captar a lectores e incluso pretende crear en ellos una opinión. Además de la función poética, que puede emplear figuras literarias. Otro de los géneros discursivos es el género científico. Este género aborda teorías, conceptos o cualquier otro tema con base en el conocimiento científico a través de un lenguaje técnico especializado. Y este tipo de texto surge como resultado de una investigación. En ellos se presentan de manera ordenada y sistemática el desarrollo del proceso de investigación, sus datos, pruebas, resultados y conclusiones. El texto científico tiene la finalidad de transmitir de manera apropiada, clara y concisa
los resultados de un trabajo de investigación en un tema específico a la comunidad científica o al público interesado en general. También tiene la finalidad de demostrar los avances conseguidos en una investigación. Los textos científicos se caracterizan por utilizar una terminología o léxico especializado propio de cada área específica. Son objetivos basados en datos concretos, verificables, reproducibles. Buscan transmitir al lector aspectos de la realidad abordados con rigor metódico. La subjetividad en este sentido se encuentra minimizada. Los conocimientos son comunicados al lector de manera clara y precisa, sin ambigüedades o sutilezas, con una sintaxis limpia y ordenada. El tema es presentado y expuesto en un registro formal de escritura, con distancia y objetividad. El género literario son formas de producción oral o escrita que centran su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje por encima del contenido real, informativo u objetivo que posea el mensaje. La finalidad de los textos literarios es ofrecer al lector abordajes subjetivos, libres de contenido reflexivo, vivencial o contemplativo de la vida, sin ánimos de más que suscitar ese conjunto de emociones y de sensaciones en su ánimo. Se caracteriza por utilizar la función poética, la forma en la que está escrito el texto, donde la creatividad y capacidad expresiva juegan un papel fundamental. Otra de sus características es el subjetivismo, que viene a ser la marca del autor en el texto. Es algo súper importante. No puede basarse en datos objetivos, sino que debe reflejar la perspectiva personal del autor. El lenguaje y estilo siguen un propósito estético, utilizan un lenguaje bello y adornado mediante la utilización de recursos literarios. La ficcionalidad juega con la mente del lector a traspasar los límites entre la ficción y la realidad. La mayoría de ellos son totalmente ficticios, pero en algunos casos podemos encontrar estas ambigüedades entre ambos. Representación de la realidad. Imita la realidad en la que supuestamente se encuentra. Es decir, se sitúa en un entorno concreto, en una época concreta o en una localización concreta. Así sitúa al lector en un contexto reconocible para él. El género funcional cumple una función específica. Se dirige al receptor del mensaje de forma directa, clara y concreta y tiene la misión de que éste realice una acción específica. Su finalidad es ayudar al lector a efectuar una tarea con el mayor beneficio, además de guiar al receptor del mensaje en la ejecución de una acción. Tiene ciertas características internas, como es su lenguaje, donde predomina la función verbal. Esto quiere decir que le confiere mayor interés a las acciones
que se van a realizar que al sujeto que la realiza. El texto se presenta de acuerdo al público, ya sea en un lenguaje sencillo o coloquial o en un lenguaje especializado. Dentro de las características externas podemos ver que el título nos indica si se trata de un instructivo o de un manual. Dependiendo del tamaño del texto y del tipo de instrucciones que contenga, pueden encontrarse varias partes, subtítulos, numeraciones, recursos gráficos como imágenes, colores, viñetas, etc. Los contenidos del texto pueden ser de referencia, de especificación, de demostración o de refutación. El lenguaje usado puede ser de tipo descriptivo, dialogado, expositivo, narrativo o explicativo. El género administrativo son los documentos a través de los cuales se realiza la comunicación entre la administración y los ciudadanos. El lenguaje administrativo jurídico se emplea para regular las relaciones entre los ciudadanos y realizar tareas de servicio público que afectan al funcionamiento de la sociedad en general. Su finalidad consiste en transmitir información muy personal a través de un lenguaje formal y una estructura definida. La intención de los textos jurídicos y administrativos es informar y ordenar. Tiene una función referencial y conativa. En el caso de que el emisor sea el ciudadano, la intención es solicitar o reclamar, y en este caso tiene una función conativa. Se caracterizan porque tiene una estructura rígida, es decir, un esquema invariable establecido de antemano para cada tipo de escrito o documento. El emisor tiene limitada la creatividad, subjetividad y expresividad. El léxico que emplea está lleno de tecnicismo. Está escrito en tercera persona. El canal utilizado es el escrito y debe ser en un papel oficial firmado y fechado de una forma reglada. El uso de recursos tipográficos como la cursiva, negrita, las comillas o la letra versal o las mayúsculas. Después tenemos el género publicitario, que está dirigido a clientes potenciales para que compren o utilicen un determinado producto o un servicio. Sus finalidades son que tiene el objetivo de difundir un mensaje acerca de una marca, de un producto o servicio. Intenta llamar la atención de los usuarios y convencerlos de realizar una determinada acción. Además, busca animar a comprar, pero la acción también puede ser unirse a una causa, rellenar un formulario u otras. Suelen hacer caracterizaciones implícitas sobre los grupos sociales o tipos de personas a los que va dirigido un producto o servicio. Suelen ir acompañados de imágenes y emplean una serie de recursos literarios para llamar la atención del lector y resultar convincentes. Se caracterizan por la claridad, es decir, es de fácil comprensión. Por la síntesis, usa mensajes cortos, frases e ideas concretas. La originalidad. Estos tipos de textos son originales y únicos. Además, deben ser textos
coherentes. El género humorístico es la modalidad del texto recreativo cuyo objetivo es que el receptor se entretenga, disfrute y pase un buen rato. La información que obtiene el lector a través de este tipo de texto no suele ser relevante. Tiene como finalidad proporcionar placer y entretenimiento al lector, alejándolo de situaciones desagradables, penosas o aborrecibles, despertando sus emociones, satisfaciendo su curiosidad o cultivando su gusto por la belleza de la palabra escrita. Se caracteriza por poseer un tono familiar o festivo, por usar un lenguaje no formal en el que abundan los elementos léxicos y sintácticos propios del habla coloquial, emplean recursos literarios como la polisemia, la exageración, la ironía, etc. Veamos un poquito aquí lo que son los géneros textuales. Hemos visto que los géneros discursivos se agrupan porque tienen ciertas similitudes en su contenido temático, su estilo verbal y su composición. Sin embargo, los géneros textuales son cada una de las categorías o clases en que se pueden ordenar los textos, es decir, la clasificación más específica según rasgos comunes. Esa clasificación específica que están dentro de cada género discursivo. Dentro del género didáctico tenemos los géneros textuales, como ser textos escolares, informaciones de las distintas áreas, informe explicativo, relato histórico, diagrama u organizador gráfico. Ahí tenemos los diferentes organizadores gráficos, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, esquemas, etc. Además, también son textos didácticos los libros de textos, las biografías, etc. Dentro del género periodístico tenemos los géneros informativos, que son la noticia, la entrevista, el reportaje. Los géneros de opinión, que son editorial, artículo de opinión, columna breve. Los géneros mixtos, como la crónica, la crítica. Los géneros visuales, como la fotografía informativa, el reportaje fotográfico, el fotomontaje, el humorismo gráfico, chiste gráfico y las infografías. Dentro del género científico tenemos los géneros especializados y los géneros divulgativos. Los especializados se clasifican en informe científico, tesis doctoral, memorias de licenciatura o tesina, artículo científico, monografía, mural o póster, ensayo científico, ponencias, conferencias, debates. Y los géneros divulgativos se clasifican en artículo de divulgación e informe de experimento. Dentro de los géneros literarios tenemos el cuento, la fábula, la leyenda, los mitos, anécdotas, parábolas, novela, poesía, teatro, historieta literaria, ensayos, etc. Dentro del género funcional están las consignas, que son órdenes o mandato. Están las instrucciones, las normativas, las reglas de juegos, los avisos, recetas, resoluciones, prospectos, reglamentos, estatutos, protocolos de primeros auxilios, manuales, etc. Dentro del género administrativo tenemos el acta, cheque, pagaré, factura, convocatoria, informe, contrato, recibo, memorando, circular, formulario de solicitud de una beca, formulario de solicitud de un crédito, carta formal o nota, oficio, memorándum, hoja de vida o currículo, formulario de inscripción
etc. Dentro del género publicitario, los afiches. Dentro del género humorístico encontramos las adivinanzas, refranes, chistes, caricaturas, grafitis e historieta humorística. Según su intencionalidad comunicativa, los textos pueden clasificarse en intencionalidad informativa, persuasiva, prescriptiva o texto instructivo, intencionalidad predictiva, poética o estética, precepto-normativa, recreativa e instrumental. La intencionalidad informativa son los que están destinados a brindar una información esencial sobre hechos y temas de interés general. Tienen intencionalidad persuasiva cuando su objetivo es convencer a alguien presentando razones y sugerencias a creer o hacer algo. Entre ellos están el ensayo, artículo de opinión, editorial, discurso, debate y otros. Tienen intencionalidad prescriptiva o texto instructivo cuando tiene como objetivo explicar los pasos en orden y ordenar al receptor cómo lo que tiene que hacer una cosa determinada. Se utiliza para indicarle a un interlocutor qué es lo que debe hacer. Tiene una intencionalidad predictiva cuando anticipa o anuncia algún suceso o hecho futuro. Algunos ejemplos pueden ser el informe meteorológico, el horóscopo. Tiene intencionalidad poética o estética cuando busca producir belleza y emociones mediante el uso del lenguaje poético, con una gran estética literaria, por lo que se consideran obras de arte. Destaca el lenguaje metafórico, rico en expresividad y emotividad. Tienen una intencionalidad perceptiva o normativa cuando busca regular, orientar o guiar el comportamiento del receptor para que realice una acción o cumpla una orden en una situación determinada. Se utiliza para indicarle a un interlocutor lo que debe cumplir de manera obligatoria. Tiene una intencionalidad recreativa cuando busca entretener y divertir. Y tiene una intencionalidad instrumental cuando cumple una función de registrar, ordenar, documentar cada operación, transacción, acuerdo o actividad que se realiza. Comprueba la existencia de un hecho, la exactitud o la verdad de una afirmación, etc., que tenga un valor de prueba. Las funciones del lenguaje, según Roman Jacobson. Las funciones del lenguaje se refieren al propósito o finalidades que tienen las palabras en los actos de comunicación. Y estas funciones son la función referencial o informativa. Se centra en el mensaje, en la transmisión de datos, hechos o ideas. Y también se centra en el contexto. Sirve para transmitir información objetiva sobre los objetos, las personas, los hechos, etc. Esta función utiliza un lenguaje claro, sencillo y directo. Además, hace uso de formas verbales en tercera persona del modo indicativo. La función emotiva o expresiva se centra en el emisor. Pretende comunicar su estado interior, su emocionalidad, es subjetivo. Hace uso de pronombres y formas verbales en primera persona, también puede hacerlo en segunda. Tiene una entonación exclamativa o interrogativa, además emplean las interjecciones.
La función apelativa o conativa se centra en el receptor, busca influir, aconsejar o llamar la atención del receptor para que actúe de una forma determinada. Hace uso de pronombres y formas verbales en segunda persona. Verbos en modo imperativo, vocativos, también emplea la entonación exclamativa, interrogativa y exhortativa. La función metalingüística se centra en el código, busca explicar y aclarar aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua. Utiliza frases sencillas y claras, sin complejidad, términos precisos y concisos, sin ambigüedad. Emplea la tercera persona, además de oraciones enunciativas. La función poética o estética se centra en el mensaje y el código. Utiliza el lenguaje con fines contemplativos, reflexivos o estéticos. Utiliza un vocabulario selecto y recursos literarios. Reúne todas las demás funciones del lenguaje. La función fática o relacional se centra en el canal de comunicación y pretende corroborar si la información se está transmitiendo en forma correcta y fluida. Hace uso de la primera, segunda y tercera persona. También hace uso de expresiones sencillas o preguntas cortas para comprobar si el receptor escucha y comprende. Además, usa frases hechas, interjecciones, palabras claves, redundancias o muletillas de apoyo. PISA 2018 clasifica los textos según las fuentes, según su organización y navegación, según la trama o secuencias textuales, según su formato y según el contexto de uso. Según las fuentes, los textos se clasifican en simples y compuestos. Los textos simples se definen por tener un autor definido o un grupo de autores, el tiempo de la escritura o de la fecha de publicación y el título o número de referencia. Los textos múltiples se definen por tener diferentes autores o ser publicados en diferentes momentos, o llevan diferentes títulos o números de referencia. Según su organización y navegación, los textos pueden ser estáticos y dinámicos. Los textos estáticos tienen una organización simple y de baja densidad de herramientas de navegación. Por lo general, una o varias páginas de pantalla dispuestos en forma lineal. Sin embargo, los textos dinámicos tienen una organización compleja, no lineal y una mayor densidad de los dispositivos de navegación. La trama o secuencias textuales viene a ser la disposición interna con textura o ligazón entre las partes de un texto. Así tenemos la trama narrativa que cuenta o relata las acciones realizadas por determinados personajes en cierto tiempo y lugar. La trama descriptiva presenta o caracteriza objetos, personas, animales, lugares o procesos a través de una selección de rasgos distintivos. La trama expositiva explicativa trata de definir, analizar y vincular conceptos, establece clasificaciones, relaciona las partes de un fenómeno con el todo. La trama dialogada o conversacional
se da cuando hay un diálogo directo entre dos o más personas. Este diálogo puede ser oral o escrito. La trama argumentativa presenta razones a favor o en contra de una opinión. Provee datos o afirmaciones para derivar de ellos una conclusión. En la trama monologada se expresan pensamientos y emociones y es pronunciado por una sola persona. En la trama instructiva o textos instructivos proporcionan información sobre qué hacer. Las instrucciones presentan indicaciones para realizar una tarea a través de determinadas acciones. La trama transaccional busca alcanzar un objetivo concreto, como organizar una reunión o confirmar un compromiso. Los textos transaccionales son a menudo de carácter personal, no son públicos. En estos textos interactúan dos o más personas, por ejemplo, los correos electrónicos, los mensajes de textos, el chat, los foros, entre otros. Después tenemos los textos según su formato, que pueden ser continuos, discontinuos y mixtos. Los textos continuos están formados por oraciones organizadas en párrafos. Incluyen diversos tipos de prosa y verso, tales como narraciones, exposiciones y argumentaciones. Los textos discontinuos se organizan de forma diferente a los textos continuos, tales como listas, tablas, gráficos, diagramas, anuncios, programaciones, catálogos, índices y formularios. Estos son algunas clases de textos discontinuos. Los textos mixtos contienen una serie de elementos de formato continuo y discontinuo. En los textos mixtos bien construidos, los componentes, por ejemplo, una explicación en prosa que incluye un gráfico o una tabla. Entonces, estos componentes se apoyan mutuamente a través de vínculos de coherencia y cohesión a nivel local y global. Según el contexto de uso. Entonces tenemos, los textos pueden ser personales o personal. Es para uso privado, particular o de ocio. La lectura se realiza para satisfacer el interés propio, tanto práctico como intelectual. También incluye la lectura para mantener o desarrollar las conexiones personales con los demás. Es de uso público cuando se utiliza para participar en actividades sociales. Es de uso laboral u ocupacional, lo que se utiliza a la hora de llevar a cabo una tarea concreta para la que el contenido de la lectura resulta fundamental. Es de uso educativo, cuando se emplea para la adquisición de información como parte de una tarea de aprendizaje.